Hola, buenos días a todos. Primero quiero deciros que estoy muy contenta de estar aquí. Creo que lo podéis imaginar porque soy persona fija año tras año, a pesar de haber estado desvinculada del entorno sanitario durante un tiempo, aunque también he de reconocer que los últimos años me resultaba más cómodo estar ahí sin tener que preocuparme de nada que tener que subir aquí arriba y estar un poco controlando el reloj, porque la organización me ha dicho que hemos de ser muy prusianos y a las 12 en punto terminar para poder dar paso a la presentación de pósters. Esto es un poquito de presión a los ponentes. En cualquier caso, esta mesa tiene un tema realmente de contenido muy interesante. Los datos y además el nuevo paradigma de Big Data que tenemos aquí encima como un tsunami. A fin de cuentas, Big Data no es solamente tratar volúmenes ingentes de información. El paradigma se basa en varias Vs. Una, efectivamente, es el volumen de información, la gran cantidad que hay que gestionar. Pero no solamente es eso. La siguiente V sería el tema de la variedad, la gran disparidad de tipos de datos que tienen que ser tratados, sean estructurados, no estructurados, comentarios escritos a mano, texto, redes sociales, cualquier tipo de fuente de información debe ser integrada. Y una tercera V sería la de la velocidad. No solamente la velocidad a la que se genera esa cantidad de información, sino la velocidad a la que tiene que ser procesados ese volumen de datos para poder dar respuesta al objetivo que se plantea y poder, sobre todo, predecir, porque de eso se trata, sobre todo, la explotación de Big Data, ser capaces de tener modelos predictivos avanzados que, en base a una gran disparidad de información, podamos estimar cuál sería el paso siguiente que debería darse. En un entorno que nada tiene que ver con el entorno sanitario, como el de la producción de series de televisión, hasta Netflix para su House of Cards, iban monitorizando con técnicas de Big Data cuál era la respuesta de la audiencia ante los distintos capítulos de la serie, y en función de eso sus guionistas ajustaban el guión de manera inmediata. Evidentemente no nos vamos a preocupar aquí de las series de televisión, bueno, más allá de lo que disfrutemos en el sofá de casa, pero sí de los beneficios que esta técnica de Big Data nos puede traer en el ámbito público y en particular en el sanitario. Es evidente que puede servirnos para facilitar una mejor atención al ciudadano, que es, a fin de cuentas, el foco en el que se pone esta mesa. Cómo poder realizar diagnósticos más certeros, tratamientos más ajustados, con una evidencia científica por detrás que lo avale. Pero no solamente para el diagnóstico clínico, también para poder reducir ineficiencias administrativas o ineficiencias en los procesos de gestión clínicas. Y sin olvidarnos nunca también de que toda esa gran cantidad de información es una fuente de incalculable valor para la investigación sanitaria. Bien, yo no quiero robar tiempo a los ponentes porque, como os he dicho, tenemos que acabar en punto. Y quisiera, en primer lugar, presentar al primero de los ponentes, que a lo mejor alguno de vosotros ya lo conocéis en alguno de los medios de comunicación, Nacho Hernández Medrano, que es neurólogo, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, en investigación sanitaria. Es licenciado por una universidad, para mí desconocida, Singularity University, en Silicon Valley, o sea que está muy cercano, aunque sea geográficamente, al mundo de la tecnología, y no solo por eso. Y es el padre de dos iniciativas, de dos proyectos que están justamente orientadas a la transformación de la sanidad, facilitando a los médicos nuevos medios para hacer uso de la información y tomar decisiones con pleno conocimiento. Uno de ellos es Habana, que es una inteligencia artificial aplicada justamente al apoyo del profesional sanitario en la toma de decisiones. El segundo de ellos es Mendelian. Por el nombre ya podréis imaginar que tiene que ver con el uso de la genómica justamente para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Y sin más, doy paso a Nacho, cuando quieras. Bueno, pues no sé si habéis oído que el Big Data es como el sexo en la adolescencia, ¿eh? Todo el mundo habla de ello, nadie sabe lo que es, todo el mundo dice que lo hace y casi nadie lo hace, ¿no? Es algo más o menos parecido. Mira, en el mercado del ganado de Illinois cogen una vaca. Esto hay que tener cuidado, porque estaba yo en México contando esto mismo hace unos meses y empecé la charla diciendo cogen una vaca en México. No hubo manera aquello de reconducirlo ya. Bueno, pues
toman una vaca y le preguntan a unos expertos en ganado de este tipo cuánto pesa. Entonces la gente, estos hombres se acercan mucho al peso, pero no lo clavan, ¿no? Exacto, es muy difícil. Pero luego van preguntando por ahí, por la feria, por el mercado, a familias, a niños, y lo van apuntando en un papel. Y cuando hacen la media, aunque algunos digan disparates, se vayan 100 kilos, 200 kilos, la media es exactamente el peso de la vaca. Entonces, esto es una experiencia real, que se repite varias veces y siempre funciona. Porque, bueno, pues ya sabéis que tiene muchos nombres: inteligencia colectiva, sabiduría de las masas, crowdsourcing 2.0, pero al final la idea siempre es la misma, y es que para algunas tareas, no para todas, cuando muchos humanos colaboran a la vez, el resultado se acerca mucho a lo correcto, se acerca mucho a la verdad. Esto es algo que en realidad hasta ahora hemos hecho muy discretamente, pero desde que tenemos esa cosa que permite colaborar, que se llama Internet, pues se va a disparar. Y con eso tiene en realidad que ver el Big Data, ¿no? Eso es lo que hace que nadie use Encarta y todo el mundo use Wikipedia, en contra de lo que intuitivamente podía parecer, porque Encarta tenía los mejores del conocimiento, lo tenía todo, y Wikipedia era un proyecto absurdo, que cada uno suba a una web lo primero que le parezca. Pero tal es el poder de la masa, tal es el poder del crowdsourcing, de la inteligencia colectiva, que al final lo que tiende a la verdad, lo que tiende a lo correcto, es lo que hay en la derecha y es lo que al final acabamos utilizando. Tiene un enorme valor práctico, ¿no? La otra idea por la que a mí me entusiasma esto, y creo que no es una moda, y creo que realmente va a cambiar el paradigma, la forma de hacer ciencia, de hacer conocimiento, y no es una cosa que uno se inventa para salir en el periódico, es que vivimos en una explosión de datos. Y que esto pues no es futuro, sino que es presente. Vosotros sabéis mucho más que yo de gigas y de teras, pero la idea al final, seguro que lo habéis leído, es que en 2015 y parte de 2014, globalmente hablando, subimos a Internet el 90% de todos los datos que jamás hemos subido. Entonces yo cuando empecé a pensar en eso, la idea no es cuánto hemos subido en 2015, es cuánto vamos a haber subido en 2016, que será otra vez el 90%, y en 2017, de hecho no será el 90, será el 95, porque es exponencial, o el 99, y entonces ¿dónde vamos a estar en 2018? ¿Y en 2019 dónde? Y esos son solo 3 años, 4 años, 2020. Es muy inflacionario, ¿no? Me ha dado por decir esto de que es una inflación del conocimiento. Generamos más ciencia, más conocimiento del que podemos gestionar, del que podemos absorber. Entonces casi en el problema está la solución, ¿no? Uno empieza a ver, ¿no?, que no va a ser suficiente con humanos, va a tener que haber algo más, y ese algo más es computación, es inteligencia artificial. Y esto también aplica a sanidad. Yo lo más importante que he aprendido en este mundillo tecnológico es la diferencia entre una tecnología lineal y una tecnología exponencial. Las tecnologías lineales son las que intentan representar la línea roja, y el mundo está lleno de tecnologías que mejoran pero muy lento, incrementalmente, como la ropa que llevamos puesta, o un avión, o refinar petróleo, o esta botella de plástico. Pero hay otras tecnologías que se caracterizan por estar mucho tiempo en la parte plana de la curva, y además al principio generan mucho optimismo, pero luego se vienen como abajo. Es demasiado caro, no llega a todo el mundo, producen cierta decepción. Generan esos comentarios de, bueno, el tiempo que llevamos viendo eso en las películas y nunca llega, ¿verdad? Pero no desaparecen del todo, están ahí fracasando 20, 25 años hasta que algo ocurre. Y cuando ese algo ocurre, arrancan exponencialmente, eso es logarítmico, es exponencial. Y entonces va tan rápido que produce cierto caos, ¿no?, cierto asombro, cierto estrés disruptivo. Eso, bueno, pues el teléfono móvil que tenemos en el bolsillo, como sabéis, es un gran ejemplo de una tecnología exponencial. Estuvo mucho tiempo ahí plana hasta que arrancó. Pero sabéis bien que trabajar en la nube fue el caso. Trabajar en la nube se comenta desde hace 20 años, pero no fue hasta que llegó ese gatillo, ese catalizador, que era la ADSL, la velocidad de subida y bajada, que trabajar en la nube, que ya estaba conceptualizado durante varias décadas, varios quinquenios, pudo arrancar exponencialmente. Y ahora, pues quien no está en la nube le cuesta mucho estar compitiendo, ¿no?, estar al día. Pues eso es lo importante de la diferencia entre una tecnología lineal y exponencial, porque si no lo entiendes bien, te puede pasar como le pasó a los ejecutivos de Kodak. ¿Quién de aquí dijo, cuando vio la fotografía digital venir, dijo, ya, pero como el carrete, nunca habrá nada? Yo lo dije, pero es normal, porque antropológicamente, neurológicamente hablando incluso, estamos muy bien diseñados para ver las cosas venir de manera lineal. Cuando nosotros aparecimos aquí hace 70.000 años, las cosas solo sucedían de manera lineal porque no podíamos colaborar en red. Entonces nos cuesta mucho ver la innovación disruptiva.
La tenemos justo delante y todavía la negamos. Decimos, no, eso nunca pasará. Pero en realidad las cosas pasan, las cosas suceden y por eso la fotografía digital pues echó a Kodak, lo llevó a la bancarrota y con Instagram solamente con 13 empleados. Los ejecutivos de Kodak, esto está documentado, subestimaron el poder de una tecnología exponencial y la idea de que la fotografía digital, que llevaba varios años fracasando, podía catalizarse por algo como un archivo de imagen suficientemente comprimido. Esa es la situación cuando una tecnología es disruptiva y te echa, te cambia el juego, te cambia las reglas del juego y entonces no puedes volver a tu sitio. Porque a veces el futuro llega, ¿no? Que era lo que se estaba comentando. Lo que pasa es que, como cuando llega lo asimilamos muy rápido, no somos conscientes de que ha llegado. Y eso es justamente... Si yo me hubiera puesto hace 20 años aquí y os hubiese dicho, mirad, en 20 años todo esto cabrá en vuestro bolsillo. Todos, la mayor parte de la población, excepto algunos esos que llaman los early adopters, habríamos dicho, hombre, está muy bien tu charla, muy curioso, pero no, es demasiado cerca, demasiado pronto, no puede ser que todo eso entre en un teléfono, un cacharrito tan pequeño, que todo eso se digitalice. Estamos muy bien hechos para no ver la exponencialidad, para ver la linealidad. Pero lo que es cierto es que todo eso que ese chico tenía ahí hace 20 años, ahora mismo ya no existe. No lo puedes comprar en una tienda. No existe en el mundo real, en el mundo físico. Se ha digitalizado y por tanto se ha desmaterializado. Como se ha digitalizado, si tú tienes un smartphone que cueste 25 euros en África, por ejemplo, te lo puedes bajar a coste cero. Cada app de esas cuesta cero. Se ha desmonetizado. Y como se ha desmonetizado, todo el mundo lo puede tener, se ha democratizado. Eso es lo interesante del mundo vuestro, que lo que se digitaliza se desmaterializa, se desmonetiza y se democratiza. Y eso ha ido ocurriendo sucesivamente en todas las industrias y ahora, sin duda, va a llegar también a la nuestra. Y esto tiene mucho que ver con todas estas tecnologías que van a gran velocidad, con una que es muy especial, que es la que permite acumular datos, porque al final ese es el gatillo para todas las demás. Si generas conocimiento, puedes poner en marcha muchas otras cosas. Por eso a mí es la que me tiene más entusiasmado. Y con una idea, y es que el traductor de Google es un traductor que todos utilizamos, y que no va perfecto, pero cada vez va mejor y va a seguir yendo mejor. Tiene una peculiaridad y es que no entiende de reglas, no entiende de sintaxis, no entiende de gramática, no entiende de ortografía. El traductor de Google solo sabe una cosa, la verdad, el peso. Si muchas veces muchos chinos dicen eso, y eso es thank you for inviting me to the meeting, eso probablemente se acerca mucho a lo correcto, se acerca mucho a la verdad. Pero es un modelo libre de ecuación, es una caja negra. Veo lo que entra y veo lo que sale. Y esto podemos encontrar ejemplos, como sabéis, en todos los ámbitos. Se ha comentado uno, pero hay muchísimos. Ya sabéis, es bien conocido que Alemania ganó el Mundial porque, aparte por sus delanteros, hizo Big Data, contrató una empresa en Silicon Valley para ver la estrategia con análisis predictivo de los otros equipos. Muchas bases de datos permiten que veamos lo que va a pasar. Hay mucha gente, a veces en charlas la gente dice, Big Data es lo mismo pero más, es lo que hemos hecho siempre, la minería de datos pero más volumen. Yo creo que eso es no comprender lo que es realmente. Big Data es cualitativamente distinto, porque consiste en ver correlaciones ahí donde la mente humana no puede verlas. Es tener un set de datos delante que si yo como humano lo miro, solo veo números y veo tantos vectores que me pierdo, pero la máquina, el aprendizaje máquina, el machine learning, puede ver cosas que nosotros no podrían ver. Y eso es justamente lo que hizo Alemania y lo que le permitió anticipar la estrategia del otro equipo, algo que un entrenador viendo vídeos nunca podía haber pensado. Lo mismo que los chicos que decidieron si después de 3000 años podían coger recetas indias que no se hubieran inventado todavía, las mezclas de especias, los masalas, y el ordenador podía ver correlaciones de sabores que ningún humano hubiera pensado. Y lo demostraron, consiguieron sabores que empíricamente, efectivamente, haciendo Big Data, estaban buenos, estaban sabrosos y que nadie había conseguido intuir. También lo hace la policía de Berlín, algunos lo habréis oído, y ya esto ni siquiera es nuevo, ya tiene varios años. Hacen análisis predictivo, meten tantas bases de datos de los crímenes, de los delitos en los tiempos previos, que con unas horas de antelación pueden saber en qué lugar de la ciudad va a suceder el siguiente delito y mueven a sus coches, a sus policías allí antes de que ocurra. Lo que es fuerte de esta tecnología es que permite ver el futuro y es aplicable a muchos sectores. Tanto que la Casa Blanca y la OMS han sacado sendos informes advirtiendo de la enorme brecha de desigualdad que puede generar si alguien tiene esta tecnología y otro alguien no lo tiene.
Shadi.com es un ejemplo para mí que me entusiasma, me parece increíble, porque resulta que en esos lugares donde el matrimonio es concertado, en China, en India, en Asia, en la mayor parte del mundo, en definitiva, la gente no elige la pareja como nosotros, en plan al azar, al tuntún, sino que lo hacen bien, ¿no? Se junta la familia, deciden. Eso lo hace una persona, un profesional de eso, que se llama matchmaker, ¿no? Un celestino, que ve cuáles son las peculiaridades. Bueno, pues esta gente ha sido disrumpida, permitidme la palabra que no existe, por esa tecnología digital que son los portales, los portales donde te haces un perfil, pagas 100 euros al mes y hasta que encuentran pareja. Y la primera cita es para hablar de la boda, ¿no? Para entendernos. Pero lo que es interesante, yo pensaba que estos portales, uno lo que metía ahí era cosas como, no sé, cuántos años tienes y si te gustan morenas o rubias y si te gusta viajar, 4 cosas. Pero en realidad estos portales son mucho más sofisticados que todo eso. Hacen Big Data. Lo que hacen es que meten lo que pones en Twitter, qué pones en Google, por qué parte de la ciudad te mueves, en qué trabajas, a qué hora te levantas, qué compras, qué miras, qué pides, porque lo tienen todo, lo tenemos todo ya. Entonces es muy sofisticado. Y al final, lo increíble, ¿sabéis qué es? Que acierta. Han conseguido demostrar una tasa de descenso en la tasa de divorcios en la India. ¿Habrá algo más humano, más difícil para un ordenador que las relaciones románticas, que las relaciones de pareja? Y sin embargo, con suficiente set de datos, la máquina puede ver correlaciones mejor que nosotros mismos. Elige pareja mejor que nosotros mismos. O sea, mis hijos dirán, no me puedo creer que buscarais pareja sin ayuda de algoritmos, estabais locos. Vuestra probabilidad de éxito era muy baja, y además es que es verdad. Esto es Mythic.com. Esto es un mercado que ya tiene el 60% de los matrimonios, ya son online en la India, en Estados Unidos es el 15% y crece un 40% al año. Pero para mí es la constatación de que el Big Data no tiene límites, no tiene límites en generar hipótesis que son correctas, a pesar de que no entendamos las reglas, modelos libres de ecuación. Eso es lo interesante. De todas maneras, Picasso, en esta oleada de optimismo, decía una cosa muy interesante: los ordenadores son inútiles, solo dan respuestas. Y esto ya sabéis que hasta que llegue la superinteligencia artificial durante un tiempo, los humanos vamos a tener que hacer las preguntas. Y esto es lo interesante, porque a veces vas a un hospital o a una empresa y te dicen, quiero hacer Big Data. Y dices, pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué necesitas saber? Esto es una increíble herramienta para dar respuestas de una manera que antes no habrías podido hacerlo con las reglas clásicas. Yo les digo a los de mi hospital, estadística es lo que haces cuando no tienes Big Data. Inferencia estadística no tiene sentido si tienes Big Data. Aquí no hay P, no hay intervalo de confianza. La correlación la vas a buscar de esta manera. Luego la causalidad sí la puedes buscar por las reglas clásicas. Pero esto tiene aplicaciones en sanidad, pues las tiene muchísimas. Porque antes, para buscar una molécula, lo hacía un bioquímico, un señor que miraba una reacción química y lo hacía manualmente. Pero fijaos meterse todo eso en la cabeza. Ahora podemos hacer Big Data para descubrir fármacos y hacer lo que llamamos una lectura sistémica, meter todo eso en un ordenador y que vea correlaciones moleculares allí donde la mente humana no puede verlas. Por tanto, descubrimiento de fármacos. El genoma es una buenísima tecnología exponencial, porque en 2001 costó 100 millones de dólares el primero que se secuenció y el último en 2015 cuesta 1.000 euros. Ha sido muy, muy exponencial, de hecho ha batido a la exponencialidad. Eso quiere decir que si el genoma va a ser tan barato, no tenemos ninguna duda de que todos nos lo vamos a hacer. De hecho, en Arabia Saudí ya es obligatorio, todo el mundo se secuencia el genoma por ley. Y el Internet del ADN está creciendo. En junio del año pasado, la cantidad de gigas, la cantidad de volumen de datos en genomas ya superó la cantidad de vídeo en YouTube, que era un paradigma de mucho, ¿verdad? Esto está creciendo a gran velocidad. Lo interesante es que si uno cruza los datos genéticos con otros datos fenotípicos, con otras capas de conocimiento, constantes vitales, proteínas, etcétera, puede obtener un verdadero atlas de quiénes somos. Y de ahí viene ese interés, ¿no?, por los wearables, las camisetas inteligentes, las pulseras, los Fitbits. Es mucho más el plan que vendernos un cacharro de 200 euros. Es hacer ese análisis multiparamétrico con esos data scientists que Google y Apple están robando de las universidades de Stanford, de Berkeley, se los están llevando para mapear en grandísimos consorcios de datos que miran el genoma, el microbioma, el metaboloma, el proteoma y todas las capas de conocimiento. En estos consorcios, se llama Human Longevity, no están 4 gatos, está gente como el Sistema de Salud Americano, el Hospital Kaiser o las Big Pharma. Porque en ese atlas es donde está la medicina para cada uno. Ya no va a ser estatina si tienes un colesterol mayor de 200. Va a ser para ti que tienes ese genoma y ese microbioma y ese proteoma. Te doy esta pastilla, impresa en 3D,
en el momento que la necesites. Yo eso lo decía como broma y se imprimió la primera hace 2 semanas, estoy encantado. Pero la idea es que el Big Data es la llave a esa medicina personalizada por esta razón. Esto es donde enlazan todos los conceptos. Voy a acabar con esta idea y es que Peter Diamandis, el fundador de ese consorcio Human Longevity de la Universidad de la Singularidad, en la que yo pude estudiar, convocó un concurso muy rompedor, 10 millones de euros de dólares para el que genere un algoritmo que diagnostique mejor que un equipo de médicos entrenado. Cuando yo le cuento esto a los médicos, se comportan como ejecutivos de Kodak. Me dicen, eso nunca pasará, pero en realidad desde 2013 compiten 330 equipos en 33 naciones y eso tiene que ver con el hecho de que donde los humanos, los médicos, vemos una maraña de vectores, el ordenador, como sabéis, mucho mejor que yo, es capaz de simplificar y al final encontrar los modelos y eso lo podemos hacer porque tenemos Big Data, si no esto sería impensable. Yo no sé cuándo lo vamos a conseguir, pero sí conozco bien la ley de Moore y sé que nos ha tocado vivir en un tiempo extraordinario, que es el momento de la aceleración de esa reina de las tecnologías exponenciales que es la computación y que ya estamos llegando a computadores que tienen la mente de un insecto, en breve de un ratón y lo siguiente ya sabéis lo que es. Por eso entiendo que en contra de lo que mi alma de médico me dice, este momento está mucho, mucho más cerca de lo que creemos. Este es el mundo en el que hemos decidido vivir y crear. Podría haber sido de otra manera, pero hemos decidido que sea un mundo donde hay más teléfonos móviles que cepillos de dientes. Por eso estoy convencido de que la apuesta estratégica, el foco estratégico de la sanidad tiene que ser el de la digitalización y el de la apuesta por sistemas. Y esto es de lo que intento convencer todos los días a mis compañeros los médicos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Óscar Pastor, al que muchos de vosotros conocéis, será el ponente. Es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UPV, ha sido profesor de muchos de nosotros. Actualmente es el director del Centro de Modelos de Producción de Software, un proyecto de innovación, de investigación y de desarrollo. Y últimamente está enfocado al estudio del modelado conceptual para la medicina genómica y de precisión. Y me ha pedido encarecidamente que os diga que de lo que más orgulloso está es de los amigos que tienen estos momentos presentes en la sala. Bien, buenos días. ¿Se me oye bien por ahí detrás? ¿Suena bien el audio? Carmen, muchas gracias por la introducción. El problema que voy a tener realmente es el de hacer caso, ser disciplinado y consumir mi tiempo de forma ordenada. Son muchas cosas las que me gustaría transmitir. No va a haber tiempo en 15 minutos, entonces mi rol va a ser realmente ser selectivo y acertar en los mensajes que quiero compartir con vosotros. Normalmente me gusta usar el usted en las conferencias, pero como Carmen decía, me siento tan en casa en esta conferencia y veo tantos amigos que hace tanto tiempo que no venía, que si no os molesta, que seguro que no, pues voy a utilizar el tú, voy a tutear en el desarrollo de la misma, en contra un poco a veces de mis principios, que yo creo que son consecuencia de la edad, sobre todo, ¿no? porque son cosas un poco de la edad, me parece a mí. Bien, tengo preguntas ya para Nacho, pero eso para después. Quiero decir, la conferencia la acabo de cambiar y creo que la volvería a cambiar online. Son conferencias extremadamente dinámicas. Es parte del desafío del tema que nos trae aquí. Muchas gracias por la invitación, Tano, Monse, toda la asociación. Pero quiero ir directamente al grano, sin dilación. Y ya se me ocurre también que hay una primera responsabilidad. Quiero ser provocativo en el sentido de que quiero invitaros a que hagáis preguntas, a que quede claro realmente de qué estamos hablando. Yo creo que el problema, como también comentaba Nacho primero, es de qué estamos hablando. Pues que en estos 15 minutos quede claro y que haya algunos ejemplos concretos de qué se puede hacer y cómo lo podemos hacer. El caminando hacia la medicina personalizada tendría una primera crítica. Ahora ya se hablaba tan rápido todo que el término medicina personalizada empieza a sustituirse por medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Lo vamos a ver también rápidamente, pero lo de caminando hacia la medicina de precisión o medicina personalizada es responsabilidad en gran medida nuestra. Podemos influir como colectivo en que la sociedad valenciana, cuyos representantes cambian, y deseo que duréis mucho los que estáis ahora, pero bueno, cambian, mientras que los informáticos que estamos aquí, aunque también con las limitaciones que Tano comentaba, continuamos, tenemos la responsabilidad profesional de ser profesionales que influyan en que seamos una sociedad competitiva y exijamos que los mecanismos, que ese camino hacia la medicina de precisión sea una realidad. Lo podemos hacer y las ideas que os voy a transmitir van en la línea de que cada uno de nosotros, quizá la misma asociación, sea líder en ese movimiento de caminar hacia la medicina de precisión o medicina personalizada.
Tengo que ir muy rápido en la idea que subyace a este título, From Homo sapiens to Homo genius, pero voy a ser muy breve en la idea de decir, bueno, por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre está en condiciones, el Homo sapiens está en condiciones de intentar entender cómo funciona y modificarse. Eso suena desde el punto de vista ético brutal, no quiero entrar en esa dimensión, pero desde el punto de vista clínico, curiosamente, todo el mundo lo acepta. A nadie le queremos decir, bueno, como tú eres violento, te voy a dar pastillas para que te portes bien, eso suena fatal, pero a todo el mundo acepta que si tengo un cáncer me lo puedan curar. La perspectiva clínica de la genómica es la que le está dando un empujón tremendo a toda la aplicación tecnológica que permita hacerlo factible. En eso estamos. En eso estamos con bueno, lo del el Homo genius sería pues un Homo sapiens que es capaz, mediante la aplicación de tecnologías Big Data y mecanismos de inteligencia artificial, no solo de entender cómo funciona nuestro código, sino modificarlo para que no hayan enfermedades. El desafío es tremendo, es disruptivo y rompe de alguna forma lo que hemos hecho históricamente como Homo sapiens. Nunca la medicina se ha planteado el decir, bueno, voy a hacer un análisis personal y en función de cómo seas tú, voy a darte los medicamentos que tú necesitas por tu metabolismo. En esa dinámica empezamos a estar. No se pueden cambiar miles de años de historia en décadas, pero yo creo que el primer punto importante es entender que esa capacidad de entender y manipular el genoma es esencial. Responder a preguntas básicas de quiénes somos, cómo prevenir enfermedades, por qué somos como somos y por qué desde la informática lo debemos hacer. Seguro, es posible que haya bioinformáticos aquí. Mi discurso con los bioinformáticos suelo transmitiros ya para ser, como decía, controvertido, que es muy crítico. No sé lo que es un bioinformático. Yo creo que los bioinformáticos deben ser informáticos que se especializan en el ámbito biológico porque no hay avionáticos, no hay turismáticos, no hay hospitaláticos. Quiero decir que los informáticos estudiamos sistemas de información y somos capaces de diseñarlo en cualquier entorno. Es cierto que el biológico molecular es extremadamente complejo, pero no sé hasta qué punto eso justifica que haya una rama en la que la gente que hace bioinformática no sepa de informática. Si hay algún bioinformático que se ofenda y pregunte, que para esto es el panel, ¿Cómo es posible que alguien diga, no, yo soy biólogo, pero he aprendido Python, sé JSON, sé MySQL, por lo tanto soy bioinformático? Y no sabes entidad de relación, no sabes modelos de datos, no sabes hacer un esquema conceptual. ¿Cómo vas a poder entonces integrar un entorno de datos en el que vienen datos de 20.000 sitios distintos y los conceptos ontológicos son totalmente dispares? Bien, ese punto yo sé que es muy controvertido y ahí os lo dejo. Una parte tecnológica que explica el por qué estamos donde estamos. Mirar qué analogía más bonita. Lo que hacemos toda la vida los informativos, está ahí arriba. Y ahí somos nosotros los creadores. Creamos software que convertimos en código binario. Pero ¿y si vemos la vida como un código no binario, cuaternario, cuyas sentencias de programación no conocemos y queremos construir, queremos conocer? ¿Y si somos programas cuyo código queremos manipular pero no podemos? Pues bueno, esa es la pregunta a la que estamos dando respuesta ahora. Y mucha gente no acepta que seamos programas, y eso también es motivo de discusión, pero bueno, ¿y si somos programas? Siguiendo la metáfora de Kodak, que comentaba Nacho. Y simplemente tenemos que darnos cuenta de que si nuestro código es manipulable, ya empieza a serlo, ya se puede manipular el genoma y tecnologías para hacerlo en los lugares más avanzados. Podemos incluso poner modelos, ya no solo el código, podemos hacer model-driven development con el genoma. Porque podemos determinar qué modelos quiero para construir el ser vivo que con el ADN que yo he puesto implemente ese modelo. Curiosamente, eso que parece tan, lo que queramos, el adjetivo que queramos utilizar, ya lo hacemos. Porque genoma en la vida, amigos, es todo. Desde nosotros hasta los frijoles y las hormigas y las bacterias. Y cuando nos comemos melones sin pepitas o uvas sin hueso, estamos haciendo eso. Exactamente eso. Estamos modificando la vida para adaptarla a nuestras necesidades, ¿o no? También lo dejo para que podáis hacer preguntas. Bien, en mi clase ahora de ingeniería biomédica, que es un tema que me apasiona, pues a los estudiantes les pongo esto y digo, sois másters en ingeniería de software, tenéis que saber qué pone aquí, ¿no? Eso es código binario, ¿no? Pues un informático, mucha gente piensa que los informáticos sabemos de cualquier cosa y nos dedicamos a resolver cualquier problema. Bien, por supuesto me miran con cara rara cuando les digo, bueno, eso es la compilación de esto, que es, y eso sí que lo entendemos, el resultado de poner 3 más 4. Yo escribo 3 más 4, en la máquina se genera 7, porque se ejecuta ese código binario. Bien, ojo con esta metáfora entonces. Es decir, bueno, esto es código físico, nivel físico, código cuaternario, estos son codones, de nivel físico. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que ir al resultado y decir, pues también hay un ensamblador, hay un principio, hay un end, como los programas que hacemos, esto es biología, esto es vida, y hay una generación de aminoácidos, y la instrucción en este caso existe, color de ojos igual azul.
instrucción, conocemos la implementación. Si esto lo conociéramos a todos los niveles, desde el punto de vista informático, seríamos capaces de controlar, manipular y arreglar los errores de software, enfermedades que aparecieran en nuestro cuerpo. Bien, Big Data. Big Data encaja en esta situación. Curiosamente, para los informáticos, Big Data no es tan nuevo como parece que es ahora, cuando nos comentaba Nacho, es un término que está tan de moda y que todo el mundo hace uso de él. No es tan nuevo, en absoluto es tan nuevo, porque los que hemos trabajado desde pequeños en base de datos, recordaréis que había un término que era Very Large Databases, que tenía hasta una gran conferencia asociada, que era la problemática de la gestión de grandes volúmenes de datos, con los mismos problemas que iba asociado al tema de Big Data. Claro, si alguien no estudia base de datos, es normal que no conozca el término Very Large Databases e invente uno nuevo que es Big Data. Pero bueno, bien para nosotros, porque de esa forma todo lo que sabemos de Very Large lo podemos aplicar a Big Data si nos dejan. Y si nos dejan es donde tenemos que pelear todos juntos, porque sabemos, estamos preparados para hacer realidad cosas que os voy a comentar. ¿Cuánto me queda exactamente, Norma? Llevas 8 minutos, tranquilo. Bien, esta es la bioinformática convencional. La de la parte que ustedes ven, por que vosotros veis por la izquierda, es la de los sistemas de generación masiva, de secuenciación, que es la bioinformática realmente impresionante, porque ahí sí que no sabemos. Es increíble cómo se consigue que a partir de sangre, una gotita de sangre, una muestra de saliva, se genere un archivo de datos que es el conjunto de haces que constituyen, que secuencian nuestro ADN. Impresionante. Hay una serie, es un mecanismo complejo, eso sí que es difícil. Es una bioinformática difícil también para nosotros, para los informáticos, donde se pasa de FASTQ a BAM, y al final, que es lo importante, aparece un fichero que a mí me encanta por el acrónimo, por las iniciales VCF, que es Valencia Club de Fútbol, y toda la vida es el forofo del Valencia. Hay otro mejor que es el VCF, que sería el Barcelona, que es el binario, pero bueno, ese lo vamos a ignorar en esta charla. Y este fichero, el VCF, es básicamente el conjunto de variaciones que respecto a una secuencia de referencia manifiesta el genoma de cualquier muestra, cualquiera de nosotros. Eso se puede hacer ya y se puede hacer a un precio razonable, 600, $700, 800, por ahí está. Pregunta de informáticos, que es esencial. ¿Cuánto ocupa un genoma, un VCF, para el genoma de una persona? Las variaciones de mi muestra con respecto a la secuencia de referencia, ¿qué volumen supone? Bueno, aprendamos eso hoy, 10 gigas aproximadamente. Porque eso nos da un poco el volumen, es decir, imaginemos que queremos secuenciar el genoma de todos los valencianos, que Obama lo hace, lo empezó a hacer con los americanos, pero aquí pues no podremos, imagino, porque en cuanto nuestros responsables políticos quieran, los propios técnicos empezaremos a pelearnos unos con otros, a no ser que consigamos cambiar la tendencia de cómo funcionamos habitualmente, pero lo podríamos hacer porque no voy a decir que seamos más listos que ellos, pero más tontos nosotros, que los americanos, quiero decir, por ejemplo. Eso se ha hecho seguro que lo percibe en primera persona. Talento tenemos de sobra, nos falta de alguna forma conseguir que ese talento se articule para que hagamos cosas, para que tengamos gobierno y que consigamos hacer otro tipo de cosas básicas para poder seguir trabajando. Bien, 10 gigas. Valencianos somos 4 millones, creo, aproximadamente. 4 millones por 10 gigas, banco de datos genómico, la nube. Bueno, esos son proyectos que suenan muy bien, se podrían hacer, claro que sí. El volumen no es brutal, el problema es que no es como almacenar vídeos, porque cada genoma hay que entrar a saco y hay que desmenuzarlo. Entonces ahí está el problema, que es mucha información, Big Data, la V de volumen, mucha información que además hay que desmenuzar e interrelacionar. Y ahí el tema empieza a decir, bueno, miles de gigas que tengo que comparar, que tengo que analizar, que tengo que empezar a saber dónde están las variaciones que realmente tienen solo las personas que tienen determinada enfermedad. Bien, esta es la parte más convencional. La parte nuestra, la de la derecha, esquemas conceptuales, modelado conceptual, es necesaria porque la única forma en la que yo puedo manipular y gestionar sistemas de información genómicos es teniendo un modelo conceptual que me permita saber de qué estamos hablando. Podemos saber qué variaciones se relacionan con qué pathways, con qué tránscritos, con qué RNAs, con qué fenotipo, para que de esa forma podamos hacer cosas de las que, pues bueno, os comentaré enseguida. Caos de datos genético, eso es un poco genómico, hay un montón de fuentes de datos y el gran problema que ahora existe en este ámbito es un problema de interrelación de datos. Y de hecho estos datos los he traído son frescos, la semana pasada, Boston, la exposición internacional en Estados Unidos de BioIT, de tecnología de la información para la biología y la genómica. ClinVar es una base de datos de variantes, de variaciones genéticas.
Un problema muy grande es que, claro, ¿qué pasa en ClinVar? Pues bueno, un poco Nacho lo comentaba antes, todo el mundo de todos los laboratorios, hospitales, introduce información de variantes. Si esas variantes clínicamente dicen lo mismo, perfecto. Pero ¿y si no dicen lo mismo? ¿Cómo voy a diagnosticar algo que a mí me dicen que en esta variante está, pero que en otro sitio me han dicho que no está? Bien, eso está generando problemas que hacen que la aplicación en el momento actual se complique. El 17% de las variaciones que están en ClinVar que han sido submitidas por más de una persona son interpretadas diferentemente a nivel clínico. Es uno de los problemas, cuando hablemos, que claro, os voy a hablar de diagnóstico genómico, pues hay que tener cuidado, porque en este caso tenemos un problema, y es que para mejorar nuestro conocimiento de las variaciones de ADN y la consistencia de la información que estamos manipulando, pues hay que compartir datos de manera masiva, Big Data. Pero claro, compartir datos que están en un montón de sitios, algunos públicos y otros privados. Y que la gente muchas veces no es consciente. NCBI en Estados Unidos ha hecho un gran... entráis en ncbi directamente.com y veis una gran cantidad, hasta 25, cuanto el otro día, bases de datos, de un montón de información. Pero claro, es muy difícil manipular información cuya consistencia está cogida entre algodones. Bien, un desafío enorme para la comunidad genómica, en la que la comunidad tipo Avisa, informática clínica, informáticos para la medicina, tiene que ser líder, catalizador del movimiento, es conseguir desarrollar un estándar que asegure que el uso de la información genética pues, es suficientemente seguro para que se pueda usar de una manera consistente en la clínica. Bien, esto es un poco, aquí esta es una metáfora que me gusta usar. La única forma de poner orden en esta nube de información genómica, en este caos de información genómica, pues es algo que podemos hacer nosotros, utilizar modelos conceptuales, utilizar ontologías fundacionales. Solo teniendo un esquema conceptual, global, conceptual, yo podré ver partes vistas de ese esquema sobre distintas fuentes de datos, distintos repositorios de información, de entornos clínicos puntuales para enfermedades muy puntuales. No sé si os puedo comentar como curiosidad cuántas tesis doctorales, cuántos estudiantes de doctorado podría tener yo ahora mismo en la Politécnica de Valencia. Y bueno, me responda enseguida porque no hay tiempo, pues miles. Ahora podría sacar plazas para 4.000 estudiantes de doctorado. ¿Por qué? Pues porque hay una tesis doctoral muy bonita que es diseño y desarrollo de una plataforma genómica para el tratamiento de datos de X. X es una enfermedad, Alzheimer, cáncer de mama, cáncer de páncreas, características fenotípicas, intolerancia a la lactosa. Cada enfermedad, cada fenotipo tiene asociados datos que hay que de alguna forma identificar, interpretar, integrar y darles un contenido global, único, que me permita después el tener plataformas de diagnóstico genómico que, dada una muestra de un paciente, me diga, pues sí, tiene estas variaciones y por lo tanto de estas variaciones tiene predisposición a esta enfermedad. Repito, eso se puede hacer, podemos hacerlo, la administración puede ayudarnos a hacerlo, es un proyecto en el que tiene que participar todo el mundo, tienen que ser proyectos transversales, porque si se lo doy, usando una palabra, en fin, entre amigos, a mis amiguetes, pues bueno, y si todos los demás se quedan fuera, ya la hemos liado. En 3 o 4 años aquí hubo una iniciativa muy interesante de la Consellería de Sanidad, Future Clinic. Bueno, era un proyecto interesante, pero bueno, no estaba todo el mundo. Un proyecto que no tiene a todo el mundo, al final, pues bueno, cambia el gobierno, cambia tal, y estamos como siempre, como si no se hubiera hecho nada. Óscar, un par de minutos. ¿Cómo? Que un par de minutos. Ah, vale. Me preguntaba algo. Bien, la compartición de datos es esencial. El problema es que todo el mundo participe. Ojo, yo no sé lo que está haciendo Roche, pero imagino que sus bases de datos privadas tienen mucha más información de lo que nos imaginamos. Y no sabemos dónde está la industria privada ahora, pero seguro, aunque hay una dicotomía público-privado muy marcada en todo el tema del genoma, no está nada claro hasta dónde está llegando el tema. Bien, esta transparencia también la puse anoche y me gusta porque, bueno, pues yo creo haber discutido con Carmen cuando éramos jóvenes, casi estudiantes en el centro de la fe, estructuras para el proyecto Persa, creo que se llamaba, y cómo vamos a hacer algo distribuido. Pues bueno, eso es Big Data para el Big Data hoy en día. ¿Qué tipo de arquitectura de base de datos selecciono? Centralizadas, donde todo el mundo manda los datos a un único nodo central. Eso lo hacen ClinVar, lo hace DGAP, lo hace NEGA, lo hacen bases de datos que en el mundo bioinformático son líderes hoy en día. O centralizada, un hub centralizado, donde tengo APIs que se conectan cada base de datos a un hub central y eso actúa de alguna forma como catalizador de la distribución. O tengo
una red federada. Bueno, muchos de vosotros erais estudiantes míos, porque soy mayor yo, cuando veíamos bastante distribuidas y estudiábamos transparencia de replicación, transparencia de ubicación. Bueno, son problemas de Big Data que para nosotros no son nuevos, son difíciles, pero no son nuevos en absoluto. Se trata de adaptar el conocimiento a esa nueva situación. Bien, 2 puntos. Aquí tengo metáforas de robots, luego si queréis me preguntáis después en la comida por qué hacen aquí los robots y por qué hablo de Gattaca, ¿no? Pero decir, ¿qué tipo de cosas podríamos hacer ya? En un minuto. Pues bueno, podríamos diseñar plataformas genómicas que podrían estar en el clínico, en la FE, en todos los hospitales de la comunidad, en la que a partir de una muestra individual de un paciente se hiciera a través de un proceso de secuenciación que hacen empresas y que hacen también algunos de los hospitales, el clínico y la FE tienen capacidad de hacerlo, se hiciera el alineamiento, se generara un reporte con las variaciones que ese paciente, esa persona tiene con respecto a una base de datos en la que está toda la información relevante desde el punto de vista clínico, que se podría construir y que existen ya prototipos de ellos, o sea, ejemplares de ellas. A partir de ahí habrían variaciones precisas. Esas variaciones precisas serían de alguna forma las que se pasarían al resultado del análisis genómico, donde estaría pues, bueno, el conjunto de variaciones que nuestro genoma tiene, que nos hace, en principio, tendentes a padecer cierta enfermedad. Voy a acabar con un caso, no voy a seguir corto, porque ya creo que el tiempo está justito, con un caso que me afecta mucho en lo emocional, pero que es un caso que viene como anillo al dedo. Y que me encontré el otro día también en esta conferencia en Boston, pues un ejemplo de cómo una medicina de precisión podría ser útil desde el punto de vista clínico. Y entonces el ejemplo le decía, bueno, pues imaginar que entra un paciente en urgencias y ese paciente te muestra signos externos de tener un infarto. ¿Vale? Un análisis genómico, si fuera parte de la historia clínica de ese paciente que está en el hospital, un análisis genómico completo podría detectar, y de hecho lo detecta, que hay una variación genómica que si se tiene, produce que se tenga propensión muy fuerte a la disección aórtica. Disección aórtica, que es una enfermedad difícilmente identificable, diagnosticable. Parece que es un infarto, no es, el paciente se va a casa. Con un diagnóstico genómico, eso llega, claro, el médico lo ve y entonces, aunque la evidencia física de que parece un infarto, dice, ojo, que puede ser disección aórtica, y se hace un tratamiento que le puede salvar la vida al paciente. Un ejemplo claro. Bien, mi hermano hace un mes fallecía con una disección aórtica porque pensaron que era un infarto, lo mandaron a casa y todos pensábamos que tenía una gastroenteritis. Entonces marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y es verdad que, bueno, un médico a lo mejor con un golpe de suerte podía haber dicho, pues ostras, esto no es un infarto, es una disección aórtica. Pero es mucha responsabilidad para un médico. ¿Por qué no está eso? Sí puede estar en la historia clínica con este tipo de tecnologías que ya están utilizables, ¿por qué no están? Y bueno, lo mismo, otro ejemplo menos, entenderéis que es muy especial para mí, pero esta actriz tan conocida, Angelina Jolie, cuando decidió hacerse toda la operación esta de mama, porque en un análisis genético detectó que tenía las variaciones que la hacían susceptible a padecer un cáncer de mama, tomó la decisión preventiva de realizar eso. Bien, y acabo ahí. Big Data nos permitiría, desde posiciones que, bueno, ¿por qué no? Avisa puede liderar, el poner en práctica una medicina de precisión que fuera competitiva con las aproximaciones más avanzadas que naturalmente hoy en día están ubicadas en el entorno de la medicina en Estados Unidos. Esto es lo que quería comentar y espero haberos dado también pie para que preguntéis muchísimas cosas. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Gracias, Nacho. La verdad es que yo me quedaría mucho más rato oyendo vuestras propuestas, vuestras ideas, pero no tenemos tiempo de mucho. Aún así, agradezco de verdad la disciplina que habéis tenido para poder comprimir un poco vuestras presentaciones y dejar unos pocos minutos para que, si queréis lanzar alguna pregunta, pues tengamos la oportunidad de que o Nacho o Óscar nos den una visión más particular de alguna cuestión concreta que queráis plantear. ¿Alguien se anima? Si no, yo tengo aquí una lista que no me la voy a acabar. Bueno, lo primero, felicitar a los tres. Me gustaría preguntarle a Nacho, él ha dicho que
porque cree firmemente en el Big Data y me gustaría saber la opinión que tienen sus compañeros médicos cuando él les comenta este tipo de cosas, porque nosotros somos profesionales TIC y a lo mejor tenemos otras inquietudes. Gracias. Bueno, la medicina se le compara mucho con la aviación, en el sentido de que en lugares donde está en juego la vida de la gente, pues es lógico que la innovación camine un poquito más despacio, ¿no? O bastante más despacio. Yo a mis compañeros de Singularity, cuando estábamos ahí en lo de la NASA, les di una charla que se llamaba 2 cosas que necesitas saber sobre los médicos antes de entrar en el sector sanitario. Y les ponía una gráfica en la cual los médicos, en la opinión que tiene la población sobre los profesionales, salían los primeros de la lista. Y les decía, es que nuestro trabajo no es resonancia igual a A, más analítica igual a B, más síntoma igual a C, igual a diagnóstico, guión tratamiento. Nuestro trabajo es estar los primeros en la lista de confianza. Es mucho más, es el contexto emocional, la relación médico-paciente, la antropología de la salud, es un cierto chamanismo. Todo eso choca mucho con la incorporación de tecnologías como Big Data. Yo efectivamente creo que la automatización del diagnóstico progresiva, etcétera, y es un poco lo que le estamos haciendo llegar. A ellos obviamente les cuesta ver que todo ese entorno tan emocional y tan personal se pueda algoritmizar, se pueda parametrizar, porque en efecto diagnosticamos mucho más a nuestros pacientes por cosas como su hija le ve un poco peor que por si la creatinina está alta o baja, ¿no? Eso es lo que hace que encontrar modelos que se ajusten a la realidad clínica sea lento y el médico desconfíe. Pero mira, nosotros hemos montado este